Continuación les vamos a presentar a la licenciada Rosa María Cano Melgoza, que será la ponente en este tercer módulo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho Fiscal en la misma institución, con estudios de doctorado en la Universidad de Granada, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Salamanca. Ha cursado el diplomado en Análisis Político por el CIDE. Ha fungido como directora jurídica del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, así como magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, coordinadora general jurídica de Gobierno del Estado de Guanajuato y directora general de apoyo parlamentario del Congreso del Estado de Guanajuato. Es profesora de posgrado en la Universidad de Guanajuato. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas electorales en universidades, institutos electorales y a partidos políticos. Actualmente es socia fundadora del despacho electoral Más que Litigios. Ahorita le cedemos el micrófono a la licenciada. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer módulo de la Escuela Judicial, de la Escuela de Derecho Electoral. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy álgido, o sea, muy que no tiene como mucha emoción porque la verdad es muy técnico. Es un tema que es un tanto complicado, pero intentaré hacerlo lo más accesible y digerible para que todo el mundo entienda pues, las bases mínimas de lo que es la fiscalización. Veremos algunos ejemplos prácticos, pero sí les voy a pedir que en cuanto tengan alguna duda o comentario o que no quede claro el concepto, pues por favor me lo hagan saber levantando la mano, pues para poder eh, abundar en el concepto, poner algún ejemplo, etcétera, ¿no? Repito, este tema, pues sí, a los que nos dedicamos de tiempo completo al derecho electoral se nos hace un tanto complejo, pues sí es como un tanto complicado el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar. Antes de entrar al tema de fiscalización, pues me gustaría explicar algunos conceptos básicos, ¿no? En primer término, pues que entendamos qué son los partidos políticos. Bueno, ustedes están en un instituto político, son militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional. Y bueno, ¿qué implica qué implica un partido político o cuál es su naturaleza? Bueno, si nos vamos a una definición constitucional, los partidos políticos son entidades de interés público. ¿Qué significa esta frase? Esta frase significa que están sujetos a una serie de disposiciones normativas eh, a efecto de regir su vida interna, pero también a una serie de obligaciones para cómo conducirse en el proceso electoral. De tal manera que como entidades de interés público, pues es la ley la que desarrolla pues cómo se constituye un partido político, cuáles son los elementos que se deben de reunir para constituir un partido político, cómo se hace el registro de un partido político. Una vez que se obtiene el registro del partido político, pues debemos entender o se encuentra ya una vez creado el partido político, se encuentra sujeto pues a una serie de obligaciones derivadas de la propia ley, pero también tiene una serie de prerrogativas. Y entre esas prerrogativas, pues está precisamente
el acceso al financiamiento público. Como en nuestro sistema electoral, nuestro constituyente decidió que para efecto de preservar el principio de equidad y que el poder del dinero no fuera el que decidiera quién gana en una elección, sino que tuviésemos reglas para una competencia de acceso igualitario al poder entre todas las fuerzas públicas, pues se estableció que existiera una prerrogativa hacia los partidos políticos, que es el financiamiento público, ¿no? De tal forma que con esto se pretende blindar al partido político, pues para efecto de que no ingrese pues dinero, no sé, de algunas instituciones que tengan algún fin contrario al Estado mexicano, que no exista intereses económicos que puedan inclinar la labor de un partido político, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro sistema electoral decide en el artículo 41 constitucional, pues establecer, además de que los partidos políticos son entidades de interés público, pues establecer precisamente que tendrán acceso al financiamiento público, a efecto de poner un piso parejo para que las diferentes ideologías, las diferentes fuerzas políticas, pues estén en igualdad de oportunidades para acceder al poder. Entonces, como entidades de interés público, pues repito, la ley determina las normas y requisitos para su registro, sus prerrogativas y sus obligaciones. Y también, pues, la forma en que podrán participar en un proceso electoral. Esto es, los partidos políticos pueden ir de manera individual, postulando sus candidatos, o pueden ir en coalición, coaligados con otros partidos políticos. Algunas entidades federativas todavía tienen la figura de la candidatura común, etcétera, ¿no? Entonces, el régimen de partidos políticos es complejo. El día de hoy solamente nos vamos a abocar pues a una partecita del mismo, ¿no? Que es el financiamiento o la prerrogativa a la que tienen acceso los partidos políticos, que es el financiamiento público. ¿Qué nos dice la definición de los partidos políticos en la Constitución? Bueno, nos señala un fin específico que tienen los partidos políticos. Y este fin, pues, es promover la participación del pueblo en la vida democrática, ¿no? Y al promover esto, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace a la hora que se va y se vota por un partido político? Pues ese voto se traduce en una representación, ya sea en una titularidad del Poder Ejecutivo, un presidente de la República, un gobernador o gobernadora, y en la integración de los poderes legislativos, ¿no? De tal manera que los partidos políticos, diciéndolo de manera como muy llana, es el vehículo que utilizan los ciudadanos para acceder o para poder ejercer el poder público, ¿no? Cada partido político tiene una determinada ideología, tiene una determinada plataforma electoral o en sus estatutos establecen sus principios básicos, ¿no? O sea, qué es lo que van a defender como partido político. Y eso es lo que los caracteriza, o sea, finalmente el partido político em, se allega de personas que son simpatizantes o militantes del mismo y su labor es, pues, que voten por él, ¿no? Finalmente es lo que pretenden todos los partidos políticos, que se vote por ellos y que a través de ese voto, pues,
una persona que han postulado acceda al poder público. Para hacer posible esto, pues necesitamos reglas y reglas, repito, que pongan claridad en cuanto a que no exista ninguna ventaja indebida o a favor de un determinado instituto político, o que intereses ajenos a nuestro país o al propio partido político, pues sean los que tomen las decisiones e interfieran, o sea, que el poder económico decida dentro del partido político, ¿no? Por eso, repito, se ponen estas reglas que vamos a estar viendo durante esta sesión. Tenemos unas limitantes hacia los partidos políticos en el sentido de que solamente los ciudadanos pueden formar parte del mismo y afiliarse de manera libre e individual al partido político. Está prohibida la afiliación masiva o la afiliación a través de sindicatos o de otro tipo de organizaciones con un objeto social diferente a la del partido político, ¿no? Cuando se va a iniciar un partido político, pues la autoridad electoral cuida que no haya la intervención pues de ninguna organización gremial, de ninguna organización religiosa, de ninguna organización extranjera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos derechos o prerrogativas para los partidos políticos, tenemos obligaciones, pero también tenemos limitantes en cuanto a quién puede participar en los mismos, ¿no? Estas limitantes las vamos a ver luego reflejadas también en las prohibiciones que se tiene para que reciban aportaciones. Al no poder participar asociaciones gremiales, etcétera, pues también tenemos por ahí prohibiciones para que éstas den alguna aportación, ¿no? Bueno, en este tenor, los partidos políticos hacen posible la participación ciudadana en las elecciones de los 3 órdenes de gobierno, federales, estatales o municipales. Tenemos partidos políticos nacionales y tenemos partidos políticos locales. No sé si en el estado de Querétaro existe algún partido político local o solamente estén los partidos políticos nacionales. En el caso del Partido Acción Nacional, pues obviamente es un partido político nacional que a la par tiene su registro local ante el Instituto Local de Querétaro, ¿no? En caso de que exista un partido político local, pues solamente podrá participar en el espacio geográfico de dicha entidad, ¿no? De Querétaro. Los partidos políticos nacionales, pues pueden participar en todo el territorio nacional. Tenemos los partidos políticos están integrados por una dirigencia, o por ciudadanos que a su vez deciden o eligen determinadas dirigencias. Y tenemos pues órganos centrales, tenemos órganos estatales y también podríamos tener representaciones municipales, ¿no? De tal manera que la organización del propio partido político se refleja un poco la organización o la distribución geográfica de los poderes públicos y de la forma en que se llevan a cabo las elecciones en nuestro país, ¿no? Federales, estatales o municipales. Y bueno, repito, los partidos políticos tienen a su cargo o tienen un derecho, y ese derecho es el financiamiento. Este financiamiento puede ser en tres vías: financiamiento público, financiamiento privado y el autogenerado. Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a los partidos políticos.
Pero ¿por qué es necesario fiscalizarlos? ¿O qué es la fiscalización? Que es el tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, la fiscalización tiene por objeto, pues, establecer cuál es el origen, perdón, cuál es el origen del recurso em, que se está aplicando, pero también cuál es el destino del recurso. Em, Saber que lo que se está utilizando, pues para los gastos normales, ordinarios del partido político, o para los gastos de campaña, pues tengan un origen lícito, ya sea que sea financiamiento público, privado o autogenerado, no hay otra forma de financiamiento más que ese, y que el destino que se le esté dando a ese dinero, la aplicación que se esté dando a ese dinero, pues efectivamente sea para el cumplimiento de los fines del partido político, ¿no? De tal manera que tenemos una serie de reglas que tienen que observar los partidos políticos de cómo, primero, obtienen dinero y segundo, cómo lo aplican, en qué lo aplican, ¿no? Y ya cuando estamos en un periodo de campañas electorales, pues también tenemos reglas específicas en cuanto a que no se rebasen los topes de campaña de cada elección. ¿Por qué tenemos en nuestro país topes de campaña? ¿Por qué no podemos gastar todo lo que tenga, por ejemplo, si un partido político tiene más o no sé, o los militantes son poderosos y pudieran dar más dinero? Em, Precisamente para preservar el principio de equidad. Repito, para que el poder del dinero no influya o interfiera en el resultado electoral. Entonces, la fiscalización tiene por objeto, pues, comprobar que efectivamente los partidos políticos, primero, el origen de ese dinero, de ese financiamiento, es el previsto en la ley, pero también que se aplicó correctamente. Si no se aplica correctamente o no se puede justificar el origen del dinero, pues entonces tenemos una serie de infracciones y de sanciones en materia de fiscalización. ¿Cuál es la organización y estructura del Sistema Nacional de Fiscalización? Tenemos, obviamente, yo les di la primera charla y recuerden que hablábamos que tenemos una autoridad nacional, en este caso es el Instituto Nacional Electoral, tiene un órgano máximo de gobierno, que es el Consejo General. Este Consejo General, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se divide o se organizan los consejeros en comisiones, de tal forma que tenemos la comisión de fiscalización y tenemos órganos técnicos. Y en este caso tenemos una unidad técnica de fiscalización que es la encargada de hacer, pues, la revisión de estos origen y aplicación del recurso de los partidos públicos. Esta unidad técnica de fiscalización cuenta con autonomía técnica, es decir, la comisión no le impone los criterios, sino que esta unidad los lleva a cabo conforme a los criterios universalmente aceptados de la contabilidad y, eh, y bueno, establece pues si se aplicó o no se aplicó correctamente el recurso, pasa y hace una propuesta técnica, ¿no? Cabe señalar que a partir de la reforma constitucional de 2014, pues se fortalece el sistema de fiscalización en México, en nuestro sistema electoral, y tenemos que esta función de fiscalización
Es una de las funciones que realiza a nivel nacional el INE. Los organismos públicos locales son auxiliares o coadyuvantes en materia de fiscalización, pero es una función nacional. ¿Qué significa esto? Que quien lo lleva a cabo es el INE. No lo llevan a cabo los organismos públicos, no lo lleva el Instituto de Querétaro, lo lleva el INE. Cualquier observación, cualquier situación que se detecta, pues es precisamente el INE. Y se le ha dotado a esta unidad técnica de fiscalización de una serie de atribuciones que le permiten el desarrollo eficaz de sus funciones. La unidad o la técnica de fiscalización, cuando está investigando un asunto, pues no opera el secreto bancario. Esto es, los bancos le tienen que dar información de las cuentas que tienen los partidos políticos e incluso particulares para efecto de hacer la comprobación del gasto, si efectivamente el origen de ese recurso es lícito, si esas cuentas fueron correctamente abiertas, aplicadas, etcétera, ¿no? Tampoco se puede o tampoco le opera el secreto fiscal, esto es, tiene colaboración con el SAT y el SAT pues, le da información sobre la capacidad económica o la capacidad que tiene pues los sujetos obligados. Vamos a ver que en materia de fiscalización, pues también los particulares interactúan, pues son los prestadores de los servicios. Y esta posibilidad de investigación amplia en el que no tiene como derecho de picaporte, por decirlo de alguna forma, para llegarse de información tanto fiscal como bancaria, pues permite a la autoridad fiscalizadora pues obtener información verídica y saber precisamente pues qué está pasando con este financiamiento. Em, es, ¿Qué le permite estas facultades a la unidad técnica? Hacer la trazabilidad del recurso. Esto es, supongamos que yo pago un spot de televisión, pero o un spot en internet, en televisión, no podría, en internet, ¿no? Pago el spot, pero yo ese spot se lo compré a un proveedor tercero que se dedica a hacer propaganda electoral. Ese proveedor pues no contrata de manera directa con el partido político, sino yo lo contrato con ese y bueno, hacemos aquí nuestra circulación o vamos haciendo ahí este, em, una serie de pasos para que la autoridad, para confundir a la autoridad, pero pues la autoridad tiene precisamente la posibilidad de saber de dónde salió el dinero y dónde se aplicó finalmente, ¿no? Esa trazabilidad del recurso es lo que le permite o lo que observa la autoridad fiscalizadora y con eso se allega de información, pues para saber si efectivamente se están aplicando de manera correcta los recursos o el financiamiento, ¿no? Y si el origen del recurso, pues es un origen lícito. Em, entonces, esta organización y estructura de fiscalización, pues tiene que la unidad técnica de fiscalización, repito, es la que revisa, ¿no? Es la que está en la pirámide, en la parte baja de la pirámide. Luego la comisión de fiscalización, pues revisa, supervisa lo que ha hecho, revisa los dictámenes que tiene la unidad técnica y los presenta al Consejo General para su análisis y, en su caso, aprobación. Ya una vez que pasan al Consejo General, tenemos una determinación de la autoridad
competente, que es el INE en materia de fiscalización. Y esto, pues obviamente tendría ya una cadena impugnativa, pero bueno, el Consejo General es quien resuelve si se aplicó o no correctamente el recurso público o el financiamiento del partido político, ¿no? Bueno, la unidad técnica de fiscalización, repito, es un órgano que tiene básicamente dos funciones esenciales. Em, hace como para decirlo como en palabras muy simples, hace como una revisión de escritorio y entonces los partidos políticos le allegan informes, le están dando informes, ahorita vamos a ver la periodicidad y la obligación de presentar informes, revisa los informes, revisa que no haya algún error o le hace alguna observación al partido político, hay un intercambio de información y llega a un dictamen, ¿sí? Entonces, una revisión netamente de revisar lo que le está dando el sujeto obligado, ¿no? El partido político. Pero también tiene una función investigadora. Puede ser que durante una campaña, pues la autoridad fiscalizadora y el partido, pues nada más declaró que había gastado en un podium, en un micrófono en ese evento. Pero pues los otros partidos políticos sacan evidencia y le aportan a la autoridad y la autoridad llegó a verificar el evento y pues se da cuenta de que pues, no solamente era el podio en el micrófono y la bocina, sino que tenían pues en el número de sillas, que había propaganda que se estaba repartiendo, que había vehículos que transportaron a las personas a ese evento, todo eso lo contabiliza, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una actividad de investigación, ¿no? Para resolver precisamente pues las quejas y procedimientos oficiosos o hacerlo de manera oficiosa que hace la autoridad pues para verificar que efectivamente esos eventos pues cumplan con los topes de campaña. Eh, tenemos una normatividad robusta en materia de fiscalización que es aplicable pues obviamente la propia Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, obviamente está todo lo relativo al financiamiento. Tenemos un reglamento de fiscalización muy amplio. Tenemos los manuales generales de contabilidad y, bueno, una serie de acuerdos del Consejo General y también los acuerdos de la Comisión de Fiscalización que nos van dando ciertos criterios para sobre todo a los responsables de finanzas de los partidos políticos, pues para que puedan aplicar correctamente los recursos que están a su cargo, ¿no? Que no tengan errores. Em, bueno, eh, la fiscalización ya en esta materia, repito, la unidad lo que hace, pues es ir a revisar que la fuente de ingreso, la fuente de financiamiento sea una fuente autorizada y lícita. En el ejemplo que les ponía de que, bueno, queremos hacer medio trampa, yo pago un spot en redes, pero no se lo pago, se lo pago a una empresa. Esa empresa no está contratando directamente con el partido. Yo lo que hago es dárselo a una militante para que la militante lo dé como una aportación. Todo este circulación que hacemos para evitar, pues señalar, por ejemplo, si yo soy una persona física con actividad empresarial, al tener actividad empresarial,
no puedo dar aportaciones a los partidos políticos. Y yo estaría dando una aportación indebida, ¿sí? Mi fuente de aportación, ese videíto que yo pagué, sería una fuente no autorizada y sería una aportación indebida, ¿sí? Bueno, los gastos en actividades previstos en la ley, pues para que revisen que efectivamente, perdón, me salté, para que revisen que efectivamente pues está dando em, que efectivamente se están llevando las actividades que son conforme a la propia finalidad del partido político, ¿no? Que se aplicaron a gastos ordinarios, normales del partido, que se aplicaron a gastos de campaña, que se aplicaron a fortalecimiento del desarrollo político de la mujer, etcétera, ¿no? Esa es como los gastos hacia dónde van. Tengo por ahí una mano levantada. Adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. De acuerdo a lo que usted nos está diciendo, me, me genera una duda. Muchas veces en esta época en que ya inician los procesos electorales a nivel nacional y conforme se acercan los tiempos para los locales propios, aparecen revistas y aparece en la portada algún suspirante de cualquier partido político y se toma por parte del suspirante y del partido político como que no es un gasto propio de la campaña, pero realmente sí es un gasto para posicionar posicionar a una persona, sobre todo cuando son revistas que repentinamente aparecen en esta etapa y no hay antecedente de tirajes previos. Y me ha tocado ver en dos ocasiones. Una, que la autoridad local, aquí hablo de Guerrero, sanciona a una de las personas que se promovió a través de esa revista, aunque se niegue la promoción, y a otro de otro partido, que casualmente también tiene uno, digamos ahí, amigos en común, y que hicieron Claro. exactamente el mismo juego, al otro no lo sanciona. A ver, es un tema importante lo que está señalando. Tenemos ya un criterio jurisdiccional permitido. ¿Por qué se permiten estas revistas? El primer caso que tuvimos, pues, con esta práctica, pues lo hizo el exgobernador de Puebla, Moreno Valle. ¿Y qué hizo Moreno Valle? Sacó un libro y con su libro, pues se publicitó en todo el país, ¿no? Tenía una intención de ser candidato a la presidencia de la República y todavía siendo gobernador, pues hace este libro y se publicita en todo el país. Cuando este tema es analizado por la autoridad jurisdiccional, lo que pondera es un tema y aquí está involucrada la libertad de expresión y también la libertad de comercio, ¿sí? ¿Podrían cerrar sus micrófonos? Eso hace que la autoridad se decante por maximizar el derecho a la libertad de expresión, porque es un medio de comunicación, porque hay un plan de negocios para vender pues, la revista o el libro, y hay un plan comercial, ¿no? Desafortunadamente, este criterio, oigan, tengo una pequeñísima urgencia,
¿me puedo en un minuto nada más para contestar una llamada? Una mega disculpa. Está bien. Ok. Se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se sigue Ok. viendo. Bueno, repito, ese es un poco el... Discúlpenme, ya desahogué el tema. Bueno, les comentaba que este caso de Moreno Valle, pues es el precedente, pues para todas estas revistas. Y bueno, ahora la autoridad jurisdiccional no ha encontrado forma como de frenar esta práctica que ella misma propició. Hay ciertos criterios para que efectivamente no se entienda que es un posicionamiento pues en este caso, del aspirante, ¿no? Porque generalmente son aspirantes, todavía no son ni precandidatos ni candidatos, son aspirantes, eh, para, para que no se considere como un posicionamiento adelantado o que no se los contabilicen en materia de fiscalización. El criterio que da la autoridad electoral es que sí sea muy clara que es publicidad comercial, que el 50% sea la imagen del servidor público, de la persona, que el otro 50% ¿me pueden cerrar, por favor? Y el otro 50% sea precisamente, pues, los datos de la revista. Esto hace que si se cumplen esos requisitos, pues la autoridad electoral considere que efectivamente se trata de un marketing comercial que tiene como finalidad posicionar a la revista o al medio de comunicación y que es un plan de negocios pues para vender más, ¿sí? Repito,
son criterios que ha puesto, pero que no han inhibido la práctica de poner este tipo de espectaculares. Tengo otra mano levantada. Adelante. Juan Olvera. ¿Sí desea usted participar? Bueno, parece ser que no me escucha la persona que tiene la mano levantada. Continúo. Eh, bueno, espero que le haya dado respuesta a su inquietud sobre las revistas. Sé que es una práctica que ya no tiene control por parte de la autoridad y el que usted comentaba que a uno lo sancionan y a otro no, pues posiblemente es que uno sí siguió estas directrices de nada más aparecer su cara el 50% del espectacular y el otro 50% los datos de la revista y el otro no. O sea, ese es el criterio, que efectivamente se vea que es propaganda comercial, ¿sí? Bueno, como tenemos una serie de elementos que son los componentes de fiscalización, uno de los principales componentes, pues, es que la autoridad lleva a cabo auditorías, ¿no? Y estas auditorías lo que revisan, pues, es el registro de operaciones y la entrega de informes, la obligación que tienen los partidos políticos. Es como una revisión en de gabinete, ¿no? Y hace un cruce de información entre lo que tiene registrado en el sistema y pues las actividades de verificación que haya llevado a cabo. Eh, ¿De qué también se llega la autoridad fiscalizadora? Pues hace un monitoreo. Y esto es importante porque la autoridad ya en el momento de la propaganda de las campañas, pues tiene los famosos, por ejemplo, espectaculares, tienen la obligación los partidos políticos que pagan espectaculares de georreferenciarlos. A la hora que los georreferencian, hay un sistema de monitoreo de espectaculares y la autoridad electoral los va verificando. Pero también puede hacer un monitoreo, pues, de la propaganda que existe no sé, en revistas, en periódicos, o en cualquier forma impresa, ¿no? Y también hace un monitoreo de lo que aparece en las redes de los partidos políticos y de los candidatos, de la propaganda que está en Internet. Y muchísimas veces los propios partidos políticos pues se ponen la espada en el cuello. ¿Por qué? Porque los publicistas pues quieren enseñar que hubo un montón de gente, que todos traían camisas diferentes, o todos estaban pintados de azul, de blanco, de amarillo, que traen sus banderas, y bueno, ahí se evidencia pues utilitarios que no fueron reportados. Esos son hallazgos que hace la autoridad electoral fiscalizadora a través del monitoreo de propaganda o de estar revisando las publicaciones que hacen los candidatos y los partidos políticos en Internet. Pero también lo que realiza la autoridad de fiscalización es que lleva a cabo visitas de verificación. Estas visitas de verificación se llevan a cabo, hay la obligación de los partidos políticos de informar a la autoridad la agenda del candidato, ¿no? O de la candidata. Entonces, suben agenda a los eventos y dicen, voy a tener mi evento de inicio de campaña en, que hay en Querétaro, el Estadio Corregidora, ¿no?
en este estadio vamos a llevar el evento de inicio de campaña. Entonces, ya la autoridad sabe la hora, el día, el lugar donde se va a llevar a cabo ese evento y llega al evento y pues revisa todo lo que se está gastando en el mismo, ¿no? Van los auditores y pues levantan sus actas, entienden el acta con el responsable del evento y eso es una prueba de lo que se gastó en ese evento. Entonces, son actividades de verificación de eventos de campaña. ¿Qué pasa si un partido político no informa de estos eventos y no da cuenta de su agenda? Eso es una falta que no se considera una falta formal, sino que se considera una falta sustantiva. ¿Por qué? Porque impide a la autoridad fiscalizadora llevar a cabo sus funciones. Entonces, la obligación de informar la agenda pues trae, si no se hace, trae una sanción severa. ¿Qué también hace la autoridad? Va y donde esté la casa de campaña, pues acude con sus inspectores, llegan, se identifican, entran a las casas de campaña y pues si el candidato o el partido político tiene ahí los utilitarios, tiene, no sé, las playeras, las gorras, los mandiles, las bolsas, todo lo que va a regalar de propaganda de campaña, pues todo eso se lo va a contabilizar, ¿sí? Y el día de el día de la elección, pues también lo que hace el partido, digo, la autoridad, pues es verificar si hay personas a las que se les está pagando en estructura electoral, cuánto se les está pagando o si son personal voluntario, ¿no? Todo esto también, como lo que los proveedores, lo que los partidos políticos declaran que han comprado con los proveedores y a qué proveedor se lo han comprado, hay una doble obligación. El proveedor debe también informarle al INE que tiene un contrato con el partido político y el partido político tiene que informarle que está contratando a un determinado proveedor. Y esto hace pues que haga un cruce de información, una ¿cómo le dicen? Ay, se me fue la palabra, discúlpenme. Y ahorita, siempre se me olvida la palabra, hace un cruce de información. Es una palabra técnica que ahorita se me fue. Pero bueno, lo que hace es verificar y de preguntarle, oye, tú efectivamente contrataste, ¿en cuánto se lo diste? ¿Cuál es tu factura? Dime tu factura, enséñame tu póliza, o sea, comprueba pues que todo cuadre, ¿no? Obviamente también todo lo que se presenta por los otros partidos políticos como quejas, yo me doy cuenta que el otro partido político tiene un evento enorme que está gastando tal, y bueno, tomo evidencia y presento una queja. Todo eso hace un cruce de información y pues llega a una conclusión, ¿no? De cuánto efectivamente se está gastando en ese evento. Tengo aquí una pregunta en el chat. Dice, ¿la actividad del perifoneo con vehículo es fiscalizada por la autoridad fiscalizadora cuando el equipo de sonido, el vehículo, el combustible y la aportación es voluntaria? Sí, sí es fiscalizable. Y eso tiene un costo, aunque sea una aportación voluntaria, es una aportación, si es un militante, eso tendrá un límite. Si es una aportación en especie, esta se le tendrá que poner un costo y eso se tendrá que informar dentro de los gastos de campaña. El tema de que pues no gasté nada, aquí todo lo dieron, no, todo esto es una aportación en especie y tiene un costo, que se lo pondrá la autoridad electoral o lo reportará el partido y le pondrá un costo, que es lo más recomendable, ¿no?
Bueno, básicamente, ¿no? Estos son, pues, como los elementos que se van llevando a cabo con con la fiscalización. ¿Qué tenemos también? Em, bueno, tenemos que se revisa, obviamente, con los periodos de campaña, ¿no? En el caso de elecciones cuando es la elección de presidente de la República, pues las campañas duran 90 días de presidente de la República, ¿no? Y de los demás cargos federales. Las campañas de la gubernatura pues tienen diferente duración, depende de cada entidad federativa, igual que la de los diputados locales y ayuntamientos. Las campañas inician pues al día siguiente de la sesión de registro de candidatos y tienen que concluir, pues ya veíamos, 3 días antes de la jornada electoral. Lo que les comentaba, las campañas locales tienen una diversa duración, sin embargo, el INE, para efectos de otorgar poder fiscalizar de manera correcta y además otorgar la prerrogativa de radio y televisión, atrae los plazos y homologa plazos, ¿no? Y bueno, esto hace que durante este periodo, pues la autoridad fiscalizadora lleve a cabo precisamente pues, la revisión de que el gasto de campaña cumpla con el destino y que además pues no rebase los topes de campaña. Para lograr esta revisión durante las campañas, pues se impone a los partidos políticos y a los candidatos la obligación de presentar informes de campañas. ¿Y qué tendrán que informar? Pues el origen del recurso, el ingreso o cómo obtuvieron el dinero que gastaron, los gastos de campaña, en qué se lo gastaron ese dinero, y todo tendrá que tener un soporte documental, ¿sí? Todo tendrá que tener un soporte contable. Entonces, bueno, a través de este mecanismo de presentación de informes, es que la autoridad se allega de información para poder hacer pues las revisiones. Un poquito lo que pasa en el sistema integral de fiscalización en este esquema. Bueno, tenemos a partir del 2014, un poquito de antecedente para entender el sistema integral de fiscalización. Antes de la reforma del 2014, pues la fiscalización se realizaba ex post. ¿Qué significa esto? Que concluían las campañas, concluía la etapa de dictamen y validez de las elecciones, ya incluso teníamos presidente, gobernador electo, hasta había tomado posesión, cuando la unidad de fiscalización pues empezaba la revisión de lo que había pasado en esa campaña y de los informes. Esto ocasionaba que si había alguna falta en materia de fiscalización, no tuviese ninguna consecuencia en el resultado de la elección. Recordarán ustedes el famoso caso Monex de 2012. El caso Monex puso como en evidencia pues la falta de oportunidad de la revisión que hacía la autoridad electoral, porque el caso Monex se estaba resolviendo pues 1 año y medio después de que había tomado protesta Peña Nieto. Entonces, en el caso de que se hubiese comprobado que efectivamente hubo un rebase de topes de gastos de campaña, a ningún efecto práctico hubiera llevado, más que a una multa. Esto hizo que en la reforma constitucional de 2014
pues se pensara que era necesario que hubiese una fiscalización oportuna, que se llevara una fiscalización en tiempo real. Este es un gran reto en estar revisando al mismo momento en que se está ejerciendo el gasto y tener un resultado antes de que se valide una elección, pues es un gran reto para la autoridad electoral. Y pues entonces, para poder cumplir con esta fiscalización en tiempo real, se llevan a cabo diversos sistemas. Lo primero es que hay un registro en línea, ¿no? En el Sistema Integral de Fiscalización tienen la obligación los responsables de fiscalización de los candidatos y de los partidos de estar capturando los gastos que están teniendo en el sistema, los están subiendo y tienen 3 días para subir los gastos. De tal manera que en línea el instituto pues va viendo qué está gastando, ¿no? Gastó en espectaculares, gastó en impresos, gastó en producción de spot. Ahí van las facturas y está subiendo, perdón, no son facturas, las pólizas, y las está subiendo al sistema, ¿no? Esto permite, pues, que esté revisando en tiempo real en este sistema, pues, cómo van los gastos de ese sujeto obligado, a la par que está monitoreando lo que ya les decía, ¿no? Esto permite, pues, también transparencia. ¿Por qué? Porque otros partidos políticos, pues, podrían también estar observando cómo van los gastos del vecino, ¿no? Pero a la par tiene, pues, unos sistemas auxiliares, que las notificaciones se hacen por vía electrónica a los partidos políticos, todo se les llega ya a través de este sistema. Los proveedores las personas que quieran darle un servicio al partido político y tener una contraprestación a cambio, tienen que estar registrados en el padrón de proveedores. Si no están registrados, no pueden prestar servicios e incluso es un ilícito penal, ¿no? Entonces, pues las personas que quieran hacer camisetas, hacer propaganda, impresos, todo tendrán que tener su registro ante el Registro Nacional de Proveedores del INE. Y bueno, el sistema los va captando y dice, bueno, este proveedor tiene este objeto social y sí, pues sí podía hacer camisetas. O bueno, ¿por qué está haciendo camisetas si se supone que se dedica, no sé, a otro tipo de cosas, ¿no? A comunicación política. Bueno, pues todo eso revisa, ¿no? Y hay un apartado de contratos, repito, en el que los partidos políticos suben los contratos que están teniendo con los proveedores y los proveedores le avisan que efectivamente tienen ese contrato. Y a la par, pues están alimentando el sistema de quejas, que es lo que están presentando los otros partidos políticos contra un instituto, ¿no? Todo esto permite llevar una fiscalización en tiempo real, ¿no? Me registro en línea, te estoy revisando a la par, te estoy haciendo una serie de observaciones. Bueno, bueno, ¿qué tenemos? El sistema de contabilidad en línea, repito, es lo que permite esta fiscalización en tiempo real. ¿Cuáles son las características de esta fiscalización en línea? Bueno, pues se suben ahí las operaciones con terceros, se reporta, que se puede consultar la información reportada tanto por los sujetos obligados y como por la unidad, y va verificando de manera automatizada la veracidad de los informes, ¿no? Ahí, oye, tú dices que tienes 100 pesos para gastar, pero ya aquí me llevas reportados 120 pesos, ¿no? Pues ya ahí hay un desequilibrio en las balanzas, ¿no?
Y bueno, este sistema sigue vigente. Iniciando las campañas, se abre el sistema, hay un responsable del partido político y del candidato, pues estar subiendo los gastos y los eventos de campaña de manera oportuna. Esto permite, pues, que no pase lo que pasó en el 2012, que un año y medio después de que ya había tomado protesta el presidente de la República, se estaba resolviendo si había hecho algo incorrecto con el famoso caso Monex. Esto da oportunidad de que exista una resolución en materia de fiscalización, pues antes de que se convalide una elección, ¿no? Más o menos el tiempo que lleva a cabo la autoridad para tener un resultado final, pues son 40 días después del día de terminada la campaña, ¿no? Se entrega el informe final, se tienen 10 días para su revisión. En esos 10 días se emite por parte de la autoridad un oficio de errores y omisiones, o sea, de análisis de lo que me estás diciendo. Pues mira, yo detecté que tenías un espectacular que no reportaste, yo detecté que hiciste impresos en revistas que no has reportado, yo detecté que diste en un evento esquites porque estaban los puestos de esquites y pues no cobraban, eran gratis, ¿no? Entonces tú los estabas dando. No reportaste unas playeras de estas características, etcétera, ¿no? Ahí está el oficio de errores y omisiones. Los partidos políticos deberán decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Sí, se me olvidó decirte que efectivamente tenías espectacular. O decir, oye, no, esos que me estás considerando como propaganda impresa en ese periódico, no la pagué, no es publicidad pagada, es simplemente un reportaje, es una nota, es auténtico ejercicio del periodismo, libertad de expresión, y no tienes por qué contabilizarme lo que está haciendo ese periódico, ¿no? Etcétera, se dará respuesta. Una vez que se da respuesta por parte de los partidos políticos, la unidad técnica tiene 10 días para emitir su dictamen y presentarlo a la comisión. Una vez que es aprobado por la comisión, hay un plazo de 12 días para que el Consejo General apruebe precisamente este dictamen consolidado. De tal manera que tenemos una determinación firme por parte de la autoridad administrativa de si hubo un rebase o no de topes de campaña, si hubo gastos no reportados, si el origen del recurso fue lícito, si no hubo aportaciones indebidas, ¿no? Y esto, pues, permite la finalidad de la ley, la finalidad de la reforma de 2014, tener una fiscalización expedita. Bueno, todo esto tiene tiene su sustento, pues porque precisamente tenemos o se le otorga a los partidos políticos financiamiento público, ¿no? Cada partido político tiene derecho a un financiamiento, un porcentaje de una base igualitaria y un porcentaje atendiendo al porcentaje de votación obtenida, ¿no? Entonces, ¿es equitativo? Pues sí, porque el financiamiento, el partido político que tiene mayor fuerza, que tuvo mayor votos en las urnas, tendrá mayor financiamiento, ¿no? Hay una base pareja para todos y luego el otro porcentaje es atendiendo pues a su representatividad. Ese es el financiamiento público. Y tenemos un financiamiento privado. Este financiamiento privado, pues es las aportaciones que hacen los militantes y simpatizantes. En el caso del PAN, pues todos los militantes tienen una cuota. En caso de ser servidores públicos, pues les tienen una cuota mayor.
En fin, de esa forma se hace de financiamiento privado. También los candidatos pueden aportar a sus propias campañas, eso también es financiamiento privado. Y tenemos pues el autofinanciamiento, los autogenerados. Por ejemplo, una rifa de un coche, ¿sí? Vamos a rifar un coche para obtener más recursos. Bueno, a esos son autogenerados. O vamos a dar, no sé, ¿qué podría ser otro autogenerado? Em, eh, no sé, a lo mejor hacen un evento, traen a Luis Miguel y cobran la entrada, ¿no? Entonces, bueno, para juntar fondos. Eso sería un autogenerado. Y también, pues obviamente, dentro de este financiamiento, pues están los rendimientos que le dan, pues, el financiamiento público que está en los bancos, ¿no? Este financiamiento privado de los militantes, repito, son las cuotas que se dan por los militantes. En el caso de los simpatizantes, y es un poco la pregunta que me hacían en el chat, de el tema de, bueno, yo tengo un perifoneo, lo pongo a disposición del partido y es una aportación voluntaria. Sí, puede ser un donativo que puede ser en dinero o en especie, pero tiene que tener ciertas limitantes, ¿no? Estos donativos o estas aportaciones no puede provenir de personas morales ni de organizaciones sociales, ni de personas físicas con actividad empresarial. El autofinanciamiento, pues de lo que les decía, eventos culturales, rifas, sorteos, espectáculos, etcétera, ¿no? ¿Qué no está permitido? ¿Qué está prohibido como aportaciones hacia los partidos políticos? Obviamente los poderes públicos no pueden darle lana a los partidos, eso está prohibido, eso es el uso del recurso público no puede estar involucrado en la actividad partidista. Los ministros de culto no pueden aportar a los partidos políticos. Los organismos internacionales, el dinero proveniente de organismos internacionales no puede ser recibido por los partidos políticos. Bueno, todo el tema de la administración pública, o sea, los servidores públicos no pueden aportar. Las personas morales como empresas o sindicatos, está prohibida la aportación a los partidos políticos. Las personas que residan o que trabajen en el extranjero no pueden dar aportaciones a los partidos políticos. Bueno, creo que Querétaro no tiene tanta población migrante, pero entidades como Guanajuato, que tiene una gran población migrante, y bueno, de repente los migrantes quieren aportarle a un determinado partido político. Eso está prohibido, eso no es posible. Bueno, todo esto es lo que no pueden recibir los partidos políticos. ¿En qué gastan lo que reciben? O sea, su financiamiento público, privado, ¿cómo lo gastan ya en periodo de campaña? Tenemos gasto ordinario y gasto de campaña. ¿Cómo gastan? Pues gastan en los eventos de campaña. Para tal efecto, pues tienen que tener sus comprobantes fiscales. Pueden gastar también en anuncios en internet, en espectaculares. No sé si se han fijado que en los espectaculares, cada espectacular tiene un numerito. Ese numerito es un identificador único del espectacular para que no le hagan trampa a la autoridad electoral y le digan, oye, coloqué 3 espectaculares, pero realmente eran 10, pues cada espectacular tiene un número
georreferenciado para saber en dónde está ubicado y que la autoridad lo pueda monitorear con su sistema. ¿Qué también son gastos de campaña? Pues los gastos del día de la jornada electoral, ¿no? En el caso que le pague a sus RCs o RGs o eso es también parte del gasto de campaña. Los principales gastos que se hacen en propaganda electoral, pues es la utilitaria, repito, las playeras, las gorras, los mandiles, etcétera. Los gastos operativos de campaña, no sé, la gasolina, el, este, el back que va atrás de los eventos, etcétera, ¿no? Los espectaculares que ya comentaba, todo lo que es impresos, ya sea publicaciones en diarios, revistas o cualquier otro medio impreso, los cineminutos, lo que se paga en páginas de internet para que se replique la propaganda y llegue a más ciudadanos, y los gastos de producción de mensajes en radio y televisión. Todo esto pues se tiene que reportar y se tiene que decir a la autoridad electoral cómo se está gastando. No sé, por ejemplo, tenemos un evento y traemos, no sé quién pega en Querétaro, eh, una banda, ¿no? O sea, o un artista. Lo traemos para el cierre de campaña. Y decimos que ese artista pues, nos cobró 25,000 pesos. Cuando sabemos que ese artista pues cobra 25 millones de pesos, ¿no? Bueno, es una exageración, pero por decir algo. Si la autoridad considera que nuestro gasto está subvaluado, que no estamos reportando el gasto real, lo que hace la autoridad electoral es que el excedente de ese subvalor nos lo va a considerar como una aportación indebida. Y viene, obviamente, una multa por no reportar efectivamente el costo del servicio, del evento, de manera real. ¿Cómo sabe si está o no subvaluado un gasto? Pues lo hace a través de una plantilla de costos que tiene. Hace primero una pregunta a diferentes proveedores. Oye, ¿en cuánto das tú un spot? No, pues yo lo doy en 10,000 pesos, yo en 12, yo en 15. Hace una media y pues dice, bueno, cuesta 13,000 pesos. Si yo digo que yo lo estoy vendiendo en 1,000 pesos, está subvaluado. Y eso es una conducta indebida, ¿sí? Y el excedente, pues será una aportación indebida. Pero ¿qué pasa? Y eso era una de las cosas que cuando inició esto se decía. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, de repente aparecen bardas de mi partido y yo no lo hice? Y con el único efecto, pues, de que yo rebase los gastos de campaña. O de repente aparecen, playeras que yo ni mandé a hacer y que es mi vecino de enfrente el que me quiere que yo rebase los gastos de campaña, ¿no? Cuando se dan este tipo de cosas, existe una figura que conocemos como el deslinde. Esto es cuando el partido, el candidato, no reconoce como propio ese gasto, ¿no? Y este deslinde debe ser oportuno en cuanto tuvo conocimiento, debe ser idóneo, o sea, decirle, no sé, si por ejemplo es un tema de televisión y una televisora está subiendo un spot a mi favor o una cortinilla a mi favor, pues le tengo que decir, oye, deja de hacer eso porque me estás afectando, ¿no? Debe ser idóneo y tiene que ser eficaz. Decirle a la autoridad electoral, oye, en esto me están poniendo esto, pues para que cese la conducta, ¿no? Entonces, sí tenemos forma, pues, o si tienen la forma los partidos políticos, pues de decirle a la autoridad, ese gasto no es mío, o sea, yo no tengo nada que ver con esto, me lo están sembrando, ¿no?
porque bueno, la guerra sucia a veces se presenta en este tipo de procesos, ¿no? ¿Qué tengo que no me lo contabilicen? Pues hacer precisamente este deslinde de gastos de campaña. ¿Qué tenemos también como otros temas en materia de fiscalización? Tenemos lo que conocemos como un prorrateo de gastos de campaña. Tenemos el tema del rebase de topes de gastos de campaña. En el caso que se rebase el tope de gastos de campaña con un porcentaje superior a un 5% del tope y la diferencia entre el primero y segundo lugar también sea menor al 5%, entonces se actualiza la causal de nulidad de la elección. Y bueno, tenemos todos los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. ¿Qué es el prorrateo? Discúlpenme, ya me estoy cansando de la garganta. ¿Qué es el prorrateo? Consiste en que una propaganda puede beneficiar a diversos sujetos, a diversos candidatos. Y en consecuencia, pues ese gasto se tiene que distribuir de manera proporcional entre todas las partes. La finalidad de conocer los gastos, o sea, el prorrateo es, pues, yo soy, no sé, candidata a una diputación local, mi tope de gastos de campaña es muy bajo, a diferencia del tope de gastos de campaña de la gubernatura, y bueno, es importante que si yo aparezco con la candidata a la gubernatura, pues ese gasto solamente me afecta en una proporción a mi propio tope, ¿no? Entonces, tenemos una tablita ahí de cómo afecta y cómo se prorratea cada uno de los gastos. Y bueno, la propaganda de campaña tiene diferentes, es de diferentes tipos, ¿no? Tenemos gastos genéricos de campaña, por ejemplo, las bardas que dicen vota PAN, ese es un gasto genérico. No sabemos, vota PAN para presidente de la República, para gobernador, para diputado local, dice vota PAN. Y eso es un gasto genérico. Eso se va a prorratear entre todas las candidaturas de todo el país, ¿no? Pero también tenemos gastos en los que se promociona a 2 o más candidatos de manera individual. Aquí sí ya podemos identificar a los candidatos beneficiados. Podemos tener ahí un gasto conjunto en el que pues a lo mejor aparecen el presidente, el candidato o la candidata a la presidencia de la República, el candidato o la candidata a senador, el candidato a la gubernatura o candidata a la gubernatura y un presidente municipal. Sí, un candidato a presidente municipal. Ahí tenemos varios sujetos que aparecen en este espectacular y bueno, pues ahí es un gasto que tenemos que prorratear. Y en estos, pues a lo mejor tenemos que se identifica plenamente pues la persona a la que va dirigida esa campaña. Vota por Xóchitl Gálvez para presidenta de la República y vota por, no sé, el que va a ser el presidente o el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, ¿no? O de San Juan del Río, etcétera, ¿no? Ahí ya tenemos una propaganda personalizada. Bueno, que identificamos, pues, qué es el tipo de gasto, el ámbito de elección, identificamos una serie de elementos, pues, para efecto el ámbito geográfico que afecta a esa propaganda, pues, precisamente para hacer este prorrateo, ¿no? ¿A quién está beneficiando esta propaganda? Y poder distribuirlo entre todas las candidaturas o todos los cargos que se están postulando este gasto de campaña. Un ejemplo para el tema de prorrateo. ¿Qué tenemos aquí? Una propaganda
aparece el nombre de un candidato, aparece simplemente como un más gobernador del PRI, igual a equilibrio. Tú ganas, vota PAN. Esto sería un gasto, porque aparecen un gasto para prorratearse, porque aparecen dos emblemas, bueno, dos partidos políticos, PRI y PAN. ¿Ustedes qué piensan? Pienso que como solo se convoca o se solicita el voto hacia un partido, aunque se mencione el otro, realmente el voto es para el PAN, ¿no? Correcto. Es un poco tramposo mi ejemplo. Efectivamente. Quería ver si estaban poniendo atención o ya se habían dormido. Efectivamente, nada más está pidiendo, aunque dice más gobernador del PRI, pero no dice nombre, no, realmente no está posicionando a ese partido político, sino lo único que está haciendo es una propaganda individualizada, ¿no? Otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una candidata a diputada local y una candidata a la gubernatura de Quintana Roo. Tenemos un evento en el que van a participar las dos y una propaganda en la que aparecen las dos. Este gasto sí sería un gasto necesario de prorratear. Tanto la propaganda como el evento mismo sería un gasto a prorratearse, ¿no? ¿A quién le tocaría pagar más? Pues obviamente a la candidatura a la gubernatura, ¿sí? Aquí sí es un prorrateo de la propaganda electoral y del evento de campaña. Tenemos dos candidatas que aparecen en un mismo pieza de propaganda, ¿no? Aquí en este caso, este es de Querétaro, por eso lo puse. ¿Qué tenemos? Tenemos, si bien es una propaganda individualizada, porque solamente está el cargo de presidente municipal, el nombre del candidato, pero ¿qué tenemos acá del lado izquierdo? Tenemos que este candidato va en coalición. Aquí aparecen los logos de los tres partidos políticos. Esto no es prorrateo, esto lo asumirá la coalición como gasto de campaña. Ya será el acuerdo del convenio de coalición cómo distribuirán entre ellos el gasto. Pero el que aparezcan tres logos no es prorrateo, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de una candidata por un solo partido político y solamente va individualizado, ¿no? Este no es sujeto de prorrateo. Bueno, espero que con esto haya quedado un poco claro cuándo tenemos que dividir el gasto entre diferentes candidaturas y cuándo no. Volviendo a la forma en que la autoridad se allega de información para realizar su tarea de fiscalización, pues es a través de los informes, ¿no? Ya veíamos, tenemos los gastos de campaña, todo esto que estamos viendo, que acabamos de ver, se tiene que ver reflejado precisamente en los informes. Tenemos informes mensuales que son a cargo de las organizaciones que quieren constituir un partido político, informes trimestrales de los partidos políticos, informes anuales también de los partidos políticos, informes de pre-campaña, también cuando estamos en el periodo de pre-campaña se tiene la obligación de rendir informes. El informe anual se tendrá que rendir en una periodicidad de 60 días a la conclusión del ejercicio, el trimestral dentro de los siguientes 30 días a la conclusión del semestre. Los informes de campaña se dividen en periodos de 30 días, ¿no? A partir de ahí, pues se tiene la obligación de presentar estos informes de pre-campaña. Y los informes de pre-campaña
dentro de los 10 días posteriores a la conclusión de la precampaña. Bueno, este es como una temporalidad de cómo se tendrían que ir dando los informes, pero es básicamente lo que acabo de decir en la lámina anterior. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Repito, pues lo que nos interesa en este caso son los partidos políticos. Un poco retomando este proceso que decía, tenemos a los partidos políticos y a los candidatos como sujetos obligados, rinden, como acabo de señalar en la temporalidad que comento, los informes, se hace una revisión, se detectan irregularidades o no, se hace un dictamen, viene una resolución y se impone en su caso una sanción si hay estas irregularidades. Este es el proceso que se sigue pues para la revisión y puede, si todo estuvo bien, no hay ninguna sanción. Si nos detectan alguna irregularidad, va a haber una sanción contra el candidato y contra el partido político. Bueno, es un poco lo que acabo de explicar. El oficio de omisiones y requerimientos, pues es como a través del cual se garantiza el derecho de audiencia del candidato y del partido político, porque yo ya rendí mi informe, viene mi oficio de omisiones y requerimientos, y en este oficio, pues la autoridad me dice que estoy haciendo mal y me da una temporalidad para que corrija. Entonces, ¿qué garantiza con este oficio? Se garantiza precisamente la garantía de audiencia, ¿no? El debido proceso. Tengo por aquí una pregunta en el chat, que quisiera contestar. Dice, ¿cómo nos damos cuenta cuando los grupos delincuenciales están haciendo aportes a la campaña de Morena y si hay un mecanismo legal para detener la intromisión de los poderes fácticos? Es un tema, yo creo que es el gran tema de la autoridad fiscalizadora, ¿no? Detectar la procedencia de recurso ilícito en las campañas. ¿Cómo se podría esto acreditar? Bueno, si tengo un tope de gastos de campaña de 5 millones, pero estoy llevando dádivas, estoy llevando eventos, estoy haciendo una serie de actividades que me llevan, pues que no estoy gastando 5, estoy gastando 50, ¿no? Si eso lo logramos acreditar, esta desproporción en los eventos y en lo que se está dando, pues tendrán que acreditar de dónde proviene ese recurso, porque el origen del recurso de mi financiamiento, pues nada más son 2 millones de pesos. ¿De dónde estoy sacando? Pues para pagar los otros 25 que acredite que gastaste. Ese es un poco el tema. Lo cierto es que tenemos pues un gran problema, un gran problema que yo creo que se va a enfrentar la autoridad fiscalizadora en este 2024, que es el exceso de efectivo, el circulante de efectivo, pues que se da precisamente durante el transcurso de las campañas y que no sabemos el origen de ese recurso efectivo, ¿no? De repente vemos que pues están operadores, dicen aquí de Morena, y están entregando pues dinero a la gente, ¿no? Si se lograra acreditar ese tipo de cosas con una prueba fehaciente, pues a lo mejor empezaríamos a armar un caso. En alguna ocasión, en alguna elección, se logró detectar el programa que tiene Morena, que le llaman ellos Sirena, el Sistema de Registro Nacional de Morena,
Y bueno, ahí tienen como una pirámide, ¿no? Y tenían direcciones y tenían cuentas bancarias. Bueno, pues ahí con eso, pues sí se puede tener la trazabilidad del recurso. El tema es cuando no es un recurso bancarizado, pues que precisamente a la autoridad electoral le cuesta mucho darle el seguimiento del origen y de la aplicación de este recurso. ¿Qué sería mi recomendación? Pues que se pongan se pueda documentar algo, aunque la gente tiene miedo, claro, de ir a rendir un testimonio, decir algo, ¿no? Pero pues en la medida de lo posible es la única manera en que se podría detectar el origen indebido, ilícito de ese recurso, ¿no? Que se está aplicando. Bueno, hice un paréntesis porque no quería dejar sin contestar esa pregunta. Repito, ese es el oficio de errores y omisiones. Me permite o permite a la autoridad garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y candidatos. Ya esto lo he comentado. El dictamen, pues, señala si corregí adecuadamente o si persiste el error. ¿Y qué pasa cuando viene una determinación de que efectivamente se hizo un gasto incorrecto o se tuvo una aportación incorrecta? Bueno, en el caso de campaña, el candidato es responsable solidario. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos pues rinden su informe, se les pondrá una multa, pero si el candidato tampoco pudo acreditar los gastos que hizo, pues también tendrá una multa a la par que el partido político, ¿no? Entonces, es importante, si alguno de ustedes está cercano o es candidato, pues que estén súper atentos porque, pues, si el partido no registra de manera adecuada, pues puede también venir una multa para el candidato. El debido proceso que les comentaba, ¿cómo se garantiza? Pues a través precisamente de este oficio de errores y omisiones. Tenemos faltas formales y faltas sustanciales. Faltas formales, pues son aquellas, por ejemplo, no hice un registro contable conforme al manual, me equivoqué en el registro, etcétera, ¿no? Cosas que son errores humanos. Faltas sustanciales, pues es cuando no puedo acreditar el origen del recurso, ni la aplicación del recurso, ni el destino que le di a ese recurso. En este caso, pues la falta, pues es una falta grave y puede llevar pues a una sanción grave. ¿Cuáles son las sanciones o las multas por faltas sustanciales? Pues el triple del monto involucrado. Si yo omití reportar un spot que me valía 5,000 pesos, pues mi multa va a ser de 15,000. Si omití, no sé, ¿recuerdan la multa millonaria que le querían poner a Mariana Rodríguez por la serie de tweets y demás que hizo en la campaña de Samuel? Bueno, si eso se hubiera sostenido, pues lo que contabilizó la unidad técnica de fiscalización es cómo se hubieran comercializado todos esos mensajes en la actividad propia de ella como influencer, y ese costo pues lo triplicó. Por eso venía una cantidad, no sé, si no mal recuerdan, 15 millones de pesos o una cosa así, ¿no? Finalmente, pues eso se cayó porque el tribunal consideró que eso era libertad de expresión, ¿no? Y que eran de manera espontánea y que no estaba comercializándole a su esposo. Pero bueno, pongo el ejemplo como para que nos quede claro que alguna omisión que no se haga, pues vamos a pagar 3 veces lo que costaba, ¿no?
bueno, se pueden poner amonestaciones, multas, reducción de administraciones y hasta la cancelación del registro. Tenemos un procedimiento, obviamente se tiene que elegir, acreditar la falta, poner la sanción, atender a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de que se cometió la infracción y pues graduar la sanción, ¿no? Dependiendo de la capacidad económica, si se trata de una persona física o de una persona moral, o atendiendo a las administraciones del partido político. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar un informe de precampaña? Pues si no se presenta el informe, se multa al partido, pero el precandidato puede perder el registro. Entonces, aunque no hayan hecho precampaña, aunque no hayan hecho gastos de precampaña, tienen que rendir su informe de precampaña, aunque sea en ceros. No rendirlo implica pues que pueden perder el registro. Es el caso del gobernador, perdón, del candidato a la gubernatura de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio. No rindió su informe de precampaña, la autoridad verificó que sí había hecho gastos de precampaña y le negó el registro. Bueno, ya decía, si no se hicieron precampaña, de todas maneras se tiene que presentar el informe en ceros. Se puede presentar los informes de manera extemporánea, pues es una conducta irregular y puede venir con una, una multa alta, puesto que no dar la información oportuna, pues afecta las funciones de fiscalización y puede afectar, pues incluso el tope de gastos de campaña. Se deben de reportar los spots en radio y televisión que se transmitieron, solamente los gastos de producción. Recordemos el acceso que tienen los partidos políticos a través de los tiempos que les da el INE. Los partidos políticos deben de dar a conocer su agenda de eventos y de campaña y precampaña. Ya lo comentaba, que sí, que es una obligación dar a conocer la agenda, porque eso permite, pues, ejercer la función de verificación, de que vayan los auditores y vean, pues, que efectivamente que estás gastando en ese evento. Entonces se tienen que subir en el Sistema Integral de Fiscalización, en el SIF, y dar de manera oportuna, pues estar señalando que va a ser el candidato. Se debe retirar la propaganda de precampaña después de que terminó el periodo de precampaña, perdón. Sí, si no se retiran, se les consideran como gastos de campaña y se les suma a sus gastos de campaña. Entonces, todo lo que hayan realizado en precampaña, pues lo tienen que retirar. Si no lo hacen, se les suma a sus gastos de campaña. Bueno, yo con esto termino, pero dejamos un espacio para las preguntas, ¿no? Doctora, Mario Corona, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, adelante. Escuchaba la otra vez una tesis, una exposición de un doctor hablando de la última intento de reforma electoral, en materia electoral, salió la insuficiencia operativa de la FEPADE. Decía eh, que para todo el país algo así, una ridícula cantidad de 20 personas, digamos, para hacer la cuestión de los delitos electorales. En el caso de la fiscalización hay, digamos, suficiencia operativa y presupuestal para, digamos, cumplir con los requisitos de lo que implica
la fiscalización pues de un proceso electoral? Bueno, por eso, a ver, por eso cuando durante la explicación, para que sea una fiscalización oportuna y expedita, por eso todo es en línea, por eso la obligación de estar reportando los gastos dentro de los 3 días que se dan, va subiendo tú tus gastos, ¿no? Eh, eso permite pues que el sistema vaya arrojando información de cómo vas gastando y qué vas teniendo. Si no estás subiendo ningún gasto, pues inmediatamente le pones una alerta a la autoridad electoral y dice, manda a revisar a ese sujeto que no está subiendo nada de gastos y pues hace que, bueno, se optimizan los recursos, ¿no? Sí, sí tiene personal, porque recordemos que el INE tiene personal a nivel central, pero tiene 300 juntas distritales y esas 300 juntas distritales pues tienen personal de fiscalización y esas 300 juntas pues apoyan a la unidad técnica de fiscalización. O sea, sí se hace un despliegue importante y sobre todo, ¿qué más revisan? Si en mi agenda está cuándo inicia mi campaña y cuándo cierra, pues ya se organizan y vamos a mandar a personal para que fiscalice precisamente esos eventos, ¿no? Etcétera. Claro, siempre hay un universo que queda sin fiscalizarse, ¿no? Es muy amplio. O sea, imagínate todas las campañas del país al mismo tiempo. Eso pues hace que sea un universo muy complejo de cubrir por parte de la autoridad, aún con estos sistemas informáticos que se tienen, ¿sí? Tengo por ahí manos levantadas, entonces, si me ayudan, ¿quién más? Doctora, una pregunta, buenas noches. Buenas En su noches. caso, ¿cómo es que se da cuenta la autoridad fiscalizadora de si una campaña está siendo financiada con recursos públicos obtenidos a través de algún programa social? ¿Es posible? Bueno, recordemos que los programas sociales tienen que tener unas reglas bueno, estar previstos en el presupuesto, tener unas reglas de operación, tener un padrón de beneficiarios, no entregarse en modalidades que afecten la equidad en la contienda. Si se cumplen con esos requisitos, pues los programas sociales se pueden estar dando durante las campañas. Si, por ejemplo, yo tengo un programa en el estado de Querétaro eh, no sé si den calentadores solares, pero es como lo común por todos lados. Pues si pongamos que el gobierno da calentadores solares, ¿no? Y a la par el partido político está entregando calentadores solares, bueno, pues tendríamos que preguntarle al partido político y ahí sería un tema de queja y de investigación de por qué y a lo mejor vienen rubricados, etcétera, igual que los de gobierno, pues ahí tendríamos un caso, ¿no? Tu pregunta tendríamos que ir al caso específico y tener la prueba de que se están desviando los recursos de un programa social para favorecer a un partido político. Pero tendríamos que tener las pruebas. Y básicamente, ¿qué pruebas tendríamos? Pues el beneficio, el entregable, pues no sé, testimonios, videos, etcétera, de qué se está haciendo, ¿no? Bueno, no sé, Gracias. ¿alguien más? Yo quería Sí, preguntarle, Sí, adelante. ¿qué hay de todas esas paredes que están en todos los estados de la República pintadas para la presidenta de Morena? ¿Se ha tomado en cuenta eso? Mire, eso fue un gran tema porque recordemos que bueno, apenas acaba de iniciar el proceso, pero antes del inicio del proceso electoral, tuvimos Ujú. una serie de conductas atípicas Sí. que la autoridad electoral al principio validó como legítimas,
porque consideró que eran como un tema espontáneo de la ciudadanía que estaba pintando, pero cuando el PAN y otros partidos políticos presentaron sendas quejas y diciéndole, oye, no te hagas de la vista gorda, pues ya hay una sistematicidad, hay una conducta concertada, todos tienen las mismas ¿cómo? Pintas, son los mismos logos, existe el Sí, mismo perfil, o sea, todo, todo. no me puedes decir que es una conducta espontánea, ni modo que todos los ciudadanos se hayan puesto de acuerdo en todo el país de manera Ujú, espontánea para hacer la misma pinta. exacto. Entonces se le evidenció eso a la autoridad electoral, cambió su criterio. Y entonces, pues por eso, en uno de los procedimientos, la entonces aspirante, todavía era jefa de gobierno, se tuvo Ajá. que deslindar y decir, oiga, no, yo no tengo nada que ver ahí. Pero de todas maneras, pues sí se estableció que había una falta de deber de cuidado y era una conducta que involucraba al partido Morena por una culpa invigilando, porque obviamente había esta sistematicidad en la Ujú. conducta y había como una maquinación, o sea, era obvio que no era espontáneo, que había sido No. una conducta maquinada. Y Ajá. bueno, tenemos, bueno, todo esto es para decirle que le impusieron una multa, pero pues eso y nada fue lo mismo, ¿sí? Mm. Pero Y, bueno, y, y siguen, ¿no? Siguen esos mismos paredes pintadas, o sea, no han sido despintadas. Y ya lo último que le digo, y el spot que no, que salió en redes, el de que está en Nueva York o sí, en sí, Nueva York, sí vi que en la sí, en, en la Quinta Avenida. sí, ay, se me fue también a mí el nombre, que Ujú. hay un anuncio que costaba no sé Espectacular. cuánto el minuto, sí. Ujú, Bueno, de eso hay sendas quejas. Em, ¿Qué es lo que pasó? Y creo que la autoridad electoral está rebasada en ese sentido. Em, Estas conductas atípicas que permitió y que hizo, no sé, ya cuando se dio cuenta que no solamente era Claudia, sino que eran las cuatro corcholatas que andaban por todo el país, em, y que empezaron a presentarse las quejas, pues obligó al instituto a emitir unos lineamientos o unas reglas o unos criterios para cómo se deberían de llevar a cabo estos procesos que no les podía llamar de precampaña porque apenas iniciamos las precampañas, pero eran procesos en los que dijo, bueno, los partidos políticos tienen la libertad de hacer procesos internos, pues para designar a quienes quieran, aunque no, porque no son precandidatos, ¿no? De hecho, pues el mismo frente luego dijo, pues no me voy a quedar atrás y voy a hacer lo mismo, ¿no? ujú, Eh, esta conducta atípica pues es producto de que en México no tenemos las primarias. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues tienen unas primarias, van todos y le dicen a la gente, a los militantes, oye, vota por mí, ¿no? O sea, ujú, propone para que yo sea el precandidato y demás. No lo tenemos en México. Al no tener reguladas estas primarias, pues tuvimos estas conductas atípicas que, en mi opinión, sí van a tener que revisarse después del proceso electoral. ¿Por qué? Porque sí están afectando el principio de equidad. Eh, ujú, al seguirle esas bardas pintadas, yo creo que los partidos políticos, Acción Nacional, etcétera, pues ujú, deberían de hacer una queja y decirle, oye, siguen pintadas, como pasa con la precampaña, ujú. no las despintaste, contabilízaselas para campaña. Yo creo que ahí hay un tema que podrían ustedes presentar como partido político, ¿sí? Ujú. Gracias. De que alguien más, por ahí tengo alguna otra intervención.
Dice una pregunta por acá. La actividad no, dice, en caso de los servicios de emergencia que cubren los eventos políticos son fiscalizados, no. O sea, por ejemplo, la Cruz Roja, etcétera, los servicios públicos, no. O sea, piden el apoyo y se los tienen que dar a todos los candidatos. ¿Sí? Eso no es un gasto de campaña. No sé qué más. Dice, disculpa, ¿se ha llevado a cabo la nulidad de elección por rebasar el tope de campaña? Tenemos un solo caso, bueno, tenemos casos, pero a nivel municipal. A nivel de gubernatura, no tenemos todavía ningún caso de nulidad de una gubernatura por rebase de gastos de campaña. Sí se tienen a nivel municipal. ¿Y por qué se tienen a nivel municipal? Pues porque obviamente en municipios pequeños es muy fácil rebasar el tope de gastos, pero además la diferencia entre el primero y el segundo puede ser que no sea del 5% y sean elecciones cerradas. Por eso los casos que tenemos son de municipios. Ahorita no tengo en mi cabeza el número del expediente, pero me lo llevo de tarea y te doy el número de expediente que ya se dio. No sé, creo que son todas las preguntas, ya las he respondido. Dice, el proceso de fiscalización de oficio o a petición de parte, es decir, si solo el INE lo inicia o cualquier ciudadano lo puede iniciar. Tenemos quejas que son, pues, que cualquier ciudadano las puede presentar, pero tenemos también que si la autoridad electoral se da cuenta de alguna situación irregular, hace o inicia un procedimiento oficioso. O sea, son de las dos formas, a petición de parte o de oficio. Pues no sé, chicos, chicas, señoras, señores, no sé qué más tengan de dudas. Estamos ya casi, más bien ya me pasé un poquito de tiempo. Si no tienen más dudas. Sí, quisiera pedirle su opinión respecto al tema de la agenda que hizo mención casi al final de la charla. Está circunscrito en la ley electoral el tema de la agenda para efectos de fiscalización únicamente, para que se prorrateen los eventos y gente de la autoridad electoral acuda a algunos de ellos para contabilizar si se regalan playeras, gorras, etcétera, etcétera. Y solamente se circunscribe este punto al tema de la fiscalización, pero se generan problemas en las campañas municipales sobre todo y de los distritos locales, en el que casualmente a la hora de hacer la agenda y de programarla, empatan actividades de un par de candidatos o candidatas y luego se generan problemas en el uso de los espacios públicos, sobre todo en el nivel de las comunidades que se realizan este tipo de eventos. Y se han generado incluso, soy de Guerrero, algunos problemas entre los simpatizantes de los candidatos y ahí la autoridad pues no sabe cómo actuar. Todo lo pasa a tema de seguridad pública, cuando aquí yo creo que debería de emitirse por parte de la propia autoridad electoral una alerta cuando detecte que uno o más partidos van a hacer uso de un mismo espacio público a determinado día y hora, para comunicárselo a los representantes de los partidos y evitar ese tipo de situaciones que rayan en la violencia en algunos casos y que afortunadamente los que yo conozco, porque he estado en las campañas políticas, pues no ha pasado a mayores. Pero sí es un problema que no está previsto en la ley y que cuando uno lo comenta con la autoridad electoral, pues dice, es que no está previsto. Pues sí, pero debería de generarse una alerta, avisarle a los partidos y a los partidos hacer lo que tengan que hacer y cambiar sus actividades. Es un comentario que me gustaría escuchar su opinión. Bueno, yo creo que
Yo creo que el sistema no está diseñado para generar esas alertas. Y bueno, pues como usted bien sabe, si al sistema no se le programa, pues no puede emitir una alerta, ¿no? Pero es una buena sugerencia porque, bueno, reciben las agendas, pero no las confrontan. Y eso tendría que ser una aplicación del programa informático que a la hora que lo suben, aventar esa alerta, ¿no? No están diseñados así. Y por eso, pues, no, ni siquiera creo que la autoridad, como no es una revisión por una persona, sino un sistema, pues el sistema no, si el sistema no arroja esa alerta, pues no hay forma de saberlo. Sí, pero sí sería interesante que el sistema arrojara esta confronta de agendas, ¿no? Bueno, pues si no tienen más inquietudes, pues yo les agradezco su atención. Espero no haberlos cansado con temas tan técnicos y tan áridos como los temas de fiscalización, pero queda la presentación a sus órdenes y bueno, yo los estaré viendo para en la última sesión en diciembre, ya de manera presencial, me toca a mí estar, entonces bueno, pues ahí conoceré alguna de las caras que ahorita nada más vemos de manera en línea, ¿no? Les agradezco mucho el tiempo, la paciencia y bueno, pues buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, doctora Cano. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches, gracias.